Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, quien además es secretario de la Comisión de Salud de la propia Cámara de Diputados, doctor en Ciencias de la Salud, además de exsecretario de Salud allá en el gobierno de Guanajuato. Doctor, bienvenido, me da mucho gusto saludarlo. Ricardo, muchas gracias, gusto de saludarte, a ti y a las personas que nos van a recibir a través de los medios sociales. Doctor, pues mucha gente, muchos ciudadanos estamos preocupados por lo que está pasando en torno a la pandemia. Y la pregunta directa para arrancar, ¿cuál es el papel de la Cámara de Diputados, de un diputado, como es su caso, de un especialista en la salud, frente a esta situación que estamos viviendo? Doctor. Sí, mira, un legislador, la ley tiene muchas líneas de lo que teoría uno puede hacer, pero uno puede concretar, me parece que en 3 líneas. La primera es la función de representación. En mi caso, yo soy diputado de mayoría, es decir, que fui y toqué la puerta, es la tercera vez que lo soy así, de mi distrito, alrededor de 350,000 personas, las cuales me dieron el favor del voto en esta ocasión. Y tenemos que llevar a la Cámara las voces de lo que ocurre en mi distrito, y es la manera de entender una federación que está compuesta por 300 distritos de territorio y 200 diputados que se conocen como plurinominales. Yo soy de mayoría, no soy plurinominal. Claro. La segunda es que tiene que ver con la lógica de asignación de recursos. Entonces, en la Cámara se tiene que ver con la asignación de recursos, con la distribución y con la ley de los recursos. Y por último, pues sin duda tiene que ver con la supervisión de lo que está ocurriendo. En el tema del COVID, el cuerpo normativo en México es muy rico, Ricardo, desde la propia Constitución, desde la de casi de la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la actual. Hay temas para ver con la pandemia de manera específica, también la Ley General de Salud, con medidas ordinarias, extraordinarias, y obviamente con lo que hubiera que atender para poder responder a ellas. A ver, para entrar al tema, doctor, déjeme decirle a usted que nos está viendo que nuestro invitado, el doctor Héctor Jaime Ramírez, bueno, pues tiene 2 doctorados, uno en Ciencias de la Salud y otro en Administración Pública, o sea, es un hombre que le sabe al tema. Doctor, hice este pequeño preámbulo para la siguiente pregunta. ¿Se está cumpliendo en México y el gobierno federal están cumpliendo la Ley General de Salud y lo que corresponde en la Constitución frente a una pandemia como la que estamos viviendo de COVID? Mira, los hechos evidencian que el gobierno ha fallado inexorablemente. Como decía el presidente, le duelen los más de 150,000 hogares. Yo creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos que no haya otros 150,000 hogares en los próximos meses y debería cambiar de rumbo. En los hechos del propio gobierno federal, Ricardo, ha sido un desastre, porque yo creo que en vez de ser un gobierno de la cuarta transformación, ha sido un gobierno de la cuarta devastación. La primera devastación, Ricardo, se da cuando empiezan a minimizar el problema. Tuvimos todo el tiempo suficiente para saber qué estaba ocurriendo, del 31 de diciembre al 28 de febrero, que fue el primer caso, para hacer, como ocurrió en el 2009, un plan de preparación y respuesta a una enfermedad que ya circulaba por todo el mundo, y con los medios que hoy tenemos de aviones, de traslados rápidos, era obvio que nos iba a llegar, y el gobierno mexicano no hizo lo que marcaba la propia Constitución. Su máxima autoridad desde la Constitución, que es el Consejo de Salud General, nunca sesionó. De hecho, fíjate cuánto tiempo pasó. Para marzo 11, o sea, enero, febrero, marzo 11, la Organización Mundial de la Salud declaró, por la cantidad de contagios en el mundo, por la cantidad de países afectados, por la mortalidad que estaba haciendo y la velocidad, pandemia. Bueno, todavía pasaron 11 días para que sesionara el Consejo de Salud General y declarara un estado de emergencia en el país. Imagínate si no vamos tarde, y es la primera devastación. Cuando tú subestimas algo y no te preparas, pues empiezas a hacer cosas torpes, como lo que hizo el gobierno mexicano. México tiene por ley un fondo de reserva estratégica de seguridad nacional en salud. Pues este fondo fue devastado. Mandaron los cubrebocas, los equipos de protección a China, porque pues iba a ser casi tan ligero como una influenza, es más, mucho más ligero, y no ocurrió así. Esto obviamente nos ha llevado a nunca haber controlado la pandemia, nos ha llevado a muchísima mortalidad, Ricardo. A ver, doctor, a nivel mundial,
la Organización Mundial de la Salud, la propia ONU, otras instituciones, y ya no hablemos de los medios globales o los medios más importantes del mundo, han colocado a México como uno de los últimos lugares en atención, uno de los primeros lugares en mortalidad, uno de los primeros lugares en letalidad, uno de los primeros lugares en pues muerte de trabajadores de la salud. ¿Esto qué significa? ¿Por qué estamos en esta clasificación que nos deja ver pues que todo ha fallado y parece que no ocurre nada? Sí, Ricardo. Fíjate que yo no sé si tan siquiera ocuparíamos que nos clasificaran, no en los primeros lugares, estamos en el primer lugar. Es decir, el país, su desempeño en el manejo de la pandemia ha sido muy malo. Pues si tú partes de que tu diagnóstico no es el adecuado y no te preparas para hacerlo, pues el desempeño es malo. Te voy a decir el dato más duro. En los primeros días, para marzo, dijo el secretario que el tema más complicado, después de que ya fue declarado como un mecanismo de alerta, era que ocurrieran 6,000 muertes. Después 30,000. Y que el escenario que nunca veían que podía ocurrir era 60,000. Bueno, pues estamos ya pasando los 150,000. Reconocidos, porque ayer el INEGI vuelve a abrir los datos que ya sospechábamos que habíamos denunciado, lo que se llama mortalidad en exceso. Es decir, había una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que fallecieron, que en el certificado de defunción decía neumonía atípica y no decía COVID, pero obviamente era una muerte por COVID. En un país que no hizo el número suficiente de pruebas, y cuando tú solamente le haces pruebas, Ricardo, a alguien que ya trae tos, trae fiebre, empieza a tener hipoxemia, y le haces la prueba, pues va a salir positiva. Una de cada 2 pruebas era positiva en México. Y a la fecha, México es el país que menos pruebas hace. Entonces, nunca sabías tú la dimensión del problema. Por eso es que estamos en el último lugar de la incidencia. Menos pruebas, menos seguimiento de contactos, menos confinamiento, menos aislamiento, opacidad en la información y quizás lo más de fondo después de la declaración de ayer del doctor López-Gatell, cuando él dice que, bueno, el INEGI tenía más datos porque tiene los certificados de función, que él en salud se basaba solamente en los datos de su información centinela. Bueno, imagínate la tragedia de un país que tenía tanto reconocimiento y prestigio internacional en el manejo de sus datos, para que ahora un secretario, el responsable de la vida de 126 millones de mexicanos, no pueda conocer que se le están muriendo casi 250,000 más de los que él está viendo y ni siquiera se da cuenta que estaba ocurriendo. Gente que no tiene tanques de oxígeno, médicos y enfermeras muertos por haber luchado contra esta enfermedad para atender a sus prójimos, a sus semejantes, sin el equipo de protección adecuado. Bueno, es lo que clasifican estos índices internacionales en el cual marcan que por el número de habitantes, por el número esperado de lo que hubiera ocurrido, debió haber sido diferente. Y no corrigen, todavía siguen sin corregir. Todavía ayer un grupo de expertos, después de un libro de recomendación del secretario de Salud, un bestseller de una investigadora doctorada en Harvard que marca todos los daños, y ayer 32 expertos, vuelvo a decirle, a ver, están rebasados, van mal y no lo están haciendo mal, el gobierno sigue soberbio. Ejemplo de ellos. Sí, adelante, Ricardo.